día de viaje. Ahora vamos a viajar. Estoy en la ruta 7. Voy para el lado de Junín. Después cruzar más y más y más porque voy a viajar. Mejor tener tanque lleno como viajamos lejos. Pasando Chacabuco ya cargué que me faltaba. Acá más o menos en YPF 970 y pico por litro de nafta Infinia. Cargué Infinia y vamos ahora para el lado de cruzar Junín. Chicos, cruzamos Río Salado antes de Junín y no había agua, estaba como un arroyo. Y acá después de Junín por ruta 7 justo me terminó pila, tenía que cambiar, por eso crucé puente. Hay un puente donde dice prohibido pescar y parece que tenía una laguna cerca de este camping. Y no hay nada de agua, nada de nada. Unos chorritos de agua nada más se quedó. Por eso parece que todavía sequía no se terminó, chicos. Vamos a buscar donde se puede pescar. Estoy ahí. Ruta 7, kilómetro 275. ¿Quién quiere saber de qué estoy hablando? Calor muchísimo. Es una laguna en Santa Fe. Está también seca. Mira el mapa. A ver, mostrame el mapa. Mira, tenemos que entrar en la laguna. Tiene que estar por dos lados agua, pero casi no hay nada. Por eso parece que para este lado de ruta 7 para norte está todo bastante seco. Hay que buscar agua para otro lado. Chicos, en este viaje prefiero tener tanque lleno, por eso donde encuentro YPF cargo nafta. Ahora casi tengo 3/4, pero entré en este YPF, ruta 7, Córdoba. No hay nada de nafta, no hay nada, ni una. Por eso así estamos. Bueno, voy a próximo a San Luis o alguno próximo a ver si hay. Pero fíjate, si vas a viajar por Argentina en esta temporada, tenés que tener en cuenta que puedes entrar y no tener nafta. En ruta 7 entramos en General Lavalle, ¿no? Creo que sí, se llama General Lavalle. Hay una laguna por acá y me dijeron que se puede parar acá para descansar de viaje, para carpa, poner carpa y todo lo que quieres. Por eso vamos a ver un poco este pueblo. Acá hay YPF donde tenía nafta y cargué nafta. Estoy en General Lavalle, Córdoba. Mira, laguna. Todavía no me acuerdo cómo se llama, chicos, está bañándose. Me dijeron que hay... bueno, de tema de seguridad en estación de YPF dijeron no te preocupes para nada, acá puedes dejar todo y nadie no te toca nada. Mira, ahí creo que es zona para acampar, de otro lado se ve parillas. Me dijeron que hay pesca, se puede pescar pejerrey y carpa. Pero voy a buscar primero revisar este lugar, ver bien y después vemos a ver si instalamos por acá. Ah, también veo también acá. Vamos a ahora investigar un poco también. Hay parillas y todo. Ah, chicos, pregunta ahora entre un ratito. Islas Las Gaviotas. Lo vimos varios ya islas. Voy a entrar para ver qué es. Creo que hay uno más que está buscando también para parar, uno que viaja. A ver, ¿cómo está esto? No sé si acá se puede acampar. Bueno, voy a preguntar después, pero mira. Hola chicos. ¿Y cómo está agua? ¿Buena? ¿Cómo está agua de temperatura? ¿Buena? Está buena. Va. En este pueblo hay un camping. Hay otro también. Y sale 2.500, una entrada 1.000 y por carpa 1.500 creo, algo así.
pero auto tiene que quedar afuera del camping. Y esto donde entra gente con auto, con todo. Por eso voy a preguntar a ver cómo es el tema de este camping. Cómo es el camping acá. Ahí hay baños. Acá hay un puesto chiquito de proveeduría, leña, hielo, un poco de todo, alguna galletita. Puedes instalarse donde quieres. Nosotros decidimos instalarse por acá. Es mi hijo Nicolás. Acá vamos a poner carpa pequeña porque tenemos una carpa grande para varios días, y así viajando y descansando un día instalamos chiquita. Y si queremos podemos bañarse acá, si no tiene ducha chiquita. Ya estamos un poco cansados, por eso vamos así nomás. Sale a mi café y a disfrutar un poco de descanso. 500 kilómetros pasamos, 550 descansamos, mañana seguimos viajando. Mira qué hermoso lugar. Y si hay agua hay que probar pescar. Saben que ahora viene problema mundial con alimentos, entonces quien tiene caña va a sobrevivir. Vamos ahora a armar caña y pescar. Bueno, mira cómo está atardeciendo. Wow. Preparamos la comida, preparamos luces, esperamos otra carpa. Una pescamos con esta caña. Ahora me olvidé cargar batería, pilas para boyas. Estoy cargando pilas para boyas. Mira cómo se carga pila para boyas. Para estas boyas estoy cargando pila. Ahora voy a sacar boya, poner pila que está cargada. Oh, sopa, viene sopa. Noche impresionante, ahora a 5 de la mañana. Lluvia, tormenta toda la noche. Recién paró un poco, pero parece que va a llover otra vez. Está negro. Parece va a volar. Vamos a probar, tratar de escapar de esto. Amigos, levantamos tempranito. Creo que más o menos a las 5 y pico. Recién salía sol. Mira, gente está durmiendo. Nosotros levantamos la carpa. A la noche llovió mucho, con troncos, con descarga eléctrica, con todo. Y bueno, pensamos que iba a llover todo el día, no sabemos ni cómo. Por eso cuando se paró, levantamos rápido el campamento, por lo menos ya para poder seguir viaje. Mira, en este lugar, directamente en este lugar, en orilla, así donde estuvimos, así, acá, así donde gente está bañando. Cuando terminó de bañarse, nadar en agua, digamos, a partir de las 18 horas empezamos a pescar acá con vecinos y yo pesqué un montón. Ya no filmamos todos carpas que saqué, alrededor de 10 carpas saqué total. Una se rompió anzuelo, no podría sacarse, era muy grande. Se escapó una, se escapó por el camino, pero saqué también como 10. Acá vecinos prepararon la parrilla. ¿Y qué usamos para pescar acá? Yo usaba una con boya luminosa, una caña con boya con 2 anzuelos, uno atrás del otro a 5 centímetros, y agregué harinado ATP. Pedí, me prestaron, no prestaron, bueno, regalaron un poco de harina, medio taza de harina. Mezclé para que hacer pegajosa, para que quede en el anzuelo, y así directamente harinado, pegajoso en el anzuelo, y saqué un montón de carpas. Acá un show tenía todo. Por eso si paras acá en este lugar, cuando viajas para el lado de San Luis, Mendoza, divertís mucho. Camping, bien. Tenés electricidad, enchufes, baños, duchas, tenés. Barato, creo que es de municipalidad, algo así. Y puedes instalarse directamente así. Viste como motos se instalaron carpitas, nosotros instalamos. Hasta agua puedes instalarse. Solo que moví auto de esta manera por tormenta, porque pensaba que me va a empujar con viento, me va a empujar adentro en agua. Bueno. Esto, nosotros seguimos viaje para el lado de San Luis. Después filmamos nuestra aventura. Like,
y suscribimos el canal. Mira qué belleza.